Bendiciones. Vamos a estar leyendo en Marcos 14, del 66 al 72, que es la última lectura. Yo sé que llevamos como 3 meses en 2 capítulos de la Biblia, del Evangelio de Marcos, pero vamos abarcando lo más que podemos. No queremos pasar por alto algo, omitir algo de la Biblia, ¿verdad? Porque todo se debe de escudriñar, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Todo lo debemos de escudriñar. A ver, yo ya me pasé, ahorita lo encuentro, traigo varios pasajes de leer. ¿Cómo les diré? Se trata de la negación de Pedro al Señor, esta escritura de ahora. Marcos 14. Sí, el versículo 66 al 72. Dice, Pedro niega a Jesús. Yo me voy a poner de pie para darle lectura por reverencia a la palabra. Y bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Y a la letra dice, desde el encabezado, Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, pero porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en ello, lloraba. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que nos has permitido dar lectura, Señor. Glorificamos tu nombre, te exaltamos. Nos humillamos ante ti, reconociendo que tú eres justo, tú eres el único Dios verdadero, Señor. Glorificamos tu nombre sobre todas las cosas, Señor. Sabemos que todos somos iguales, Señor, por eso nos humillamos ante ti, Señor, y entre nosotros mismos, Señor, nos respetamos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Trae con bien a los hermanos que vienen en camino, Padre Santo. Bendice el culto, Señor, que se estará llevando a cabo en unos minutos, Padre, en el santuario. El de esta mañana y el de la noche, Padre. Gracias, Señor. Bendice a todos los que participarán, tomarán parte. Y en esta clase, Señor, ayúdanos a retener tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Tomamos asiento y continuamos con la clase. Como veíamos, ¿verdad? Esta escritura nos habla acerca de Pedro, ¿verdad? Que el Señor se lo había dicho, que él iba a negarlo 3 veces, ¿verdad? Y la cuestión fue que Pedro alardeó acerca de yo no te negaré, ¿verdad? Y sabemos, sí, sabemos que hay un pasaje en la Biblia que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es la verdad bíblica, ¿eh? Cualquier persona que se atreve a contradecir una de las palabras del Señor, una sola, cualquier persona que se atreve, ¿verdad? En lo más mínimo, no le va bien. Y bueno, en esta ocasión
no sabemos cuál sería la intención de Pedro, ¿verdad? De decir, yo no te negaré, aunque todos ellos lo tenían, yo no te negaré. No podremos decir, tal vez a ciencia cierta, cuál fue su intención, si sentirse superior a los demás o sería genuino, ¿verdad? En lo que él dijo. Pero sabemos que sucedió lo que el Señor le dijo. No cantará el gallo 2 veces y tú me habrás negado 3. ¿Verdad? Es tremendo eso, es tremendo, ¿verdad? Y pues vamos a ver los detalles de lo que sucedió, ¿verdad? Dice que Marcos, ¿verdad? Aquí lo que escribí, Marcos narra la negación de Pedro. ¿Verdad? Esa es la introducción, ¿verdad? Recordemos que Pedro comenzó por seguir de lejos a Jesús, a Cristo, perdón. Bueno, es a Jesús, ¿verdad? Al Señor. Vamos a ver en el versículo 54 de ese mismo capítulo lo que dice ahí, ahí es donde nos habla. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Eso lo habíamos visto la semana pasada, pero ese es un detalle. Pedro le seguía de lejos, no de muy de cerca, le seguía de lejos, iba no sé qué distancia llevaría. Ahorita se me vino a la mente, ¿verdad? Aquí cuando pasa una ambulancia, creo que recomiendan que uno vaya por lo menos 500 pies de distancia, que no se les arrime o que no trate de rebasarlas, ¿verdad? Bueno, no sé por qué se me vino a la mente, ¿verdad? Pero, porque denota distancia, pero Pedro iba a la distancia del Señor, no iba al pie, ¿verdad? Como que llevaba cierta precaución, iba cuidándose. ¿Verdad? Él iba de lejos, dices. Quienes siguen de lejos a Cristo, como quienes se avergüenzan de Él, están ya de camino a negarle si se presenta la ocasión. ¿Verdad? Esto trae una gran enseñanza, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros en alguna ocasión hemos hecho eso, de seguir de lejos al Señor, no ir al pie de todos los discípulos, de todos los hermanos, ¿verdad? Ellos iban haciendo, o sea, los alguaciles, los que iban, ¿verdad? Con palos y espadas, llevaban al Señor, ¿verdad? Preso, detenido, pero Pedro iba de lejos, ¿verdad? Y pues, la enseñanza que nos da, ¿verdad? Es de que nosotros no debemos de seguir de lejos al Señor, debemos de ir cerca de Él, cerca de Él, cerca de Él, todo el tiempo, ¿verdad? Todos en algún momento, ¿verdad? Probablemente hemos fallado en ese aspecto, ¿verdad? Lo importante aquí es de que si sabemos que nos hemos alejado un poco, que nos acerquemos, ¿verdad? Nos acerquemos más a Él, ¿verdad? El espacio que haya entre nosotros y el Señor lo hagamos chico y que no haya espacios, ¿verdad? Que simplemente nos acerquemos de Él porque corremos el mismo peligro de Pedro, de negar al Señor. Ahorita se me vino a la memoria, hace años, yo recuerdo un muchacho que venía de México, como yo también vine de México, ¿eh? No estoy diciendo nada en contra de nadie de México, ni nada, pero cristiano, igual que yo, cristiano, vinimos de México, y él no tomaba y no quería tomar, y le insistieron tanto, le insistieron, hasta que le dijeron, mira, esta cerveza no tiene alcohol, tómate una. Bueno, la historia corta es que al final él acabó siendo un borracho, el pobre hermano. ¿Verdad? O sea, darle espacios es peligrosísimo. Es peligrosísimo, ¿verdad? Porque corre uno el riesgo de caer en el pecado y se puede hacer muy difícil que nos vuelvamos a levantar. Porque el enemigo lo que trata es atarnos hasta que ya no podamos, ¿verdad? Hasta que nos ate tanto un vicio o nos ate tanto el pecado, que nos guste tanto que se nos haga más difícil dejar el pecado y seguir a Cristo, ¿verdad? Y en este caso vemos a Pedro, que Pedro, pues mantuvo esa distancia entre él y el Señor y eso lo condujo a negar al Señor. Se le presentó la oportunidad y negó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
ah, es muy difícil, ¿verdad? Pues quiero decir esto, yo tengo 23 años de cristiano. Para el mes que viene cumplo 24 años de ser cristiano, el 8 de febrero. A justo 24 años de conocer a mi Señor Jesucristo. Y bueno, no me he vuelto a emborrachar, no he vuelto a fumar, gracias a Dios. Sí lo hice antes de ese tiempo, ¿ah? Me cabe recalcar, eso me gusta recalcarlo. Sí lo hice anterior a ese tiempo, tomé y fumé. Gracias a Dios no hice drogas como marihuana, gracias le doy a Dios. Nunca. Ah, este, esa. Recuerdo que una vez, ahorita se me vino a la memoria, una vez alguien me puso marihuana en un cigarro así poquito, tal vez podría decir, fumé alguna vez, no, pero sí, a mí me han tratado de decir, hey, poquito, no te va a ver el pastor, eso me lo han dicho a mí, me lo han dicho así bien, no te va a ver el pastor, fuma, no me han ofrecido fumar, creo que no lo recuerdo, pero tomar sí me han ofrecido. Hace como 2 o 3 años que fui a México, fui a tomar leche caliente no hombre, terco los amigos, no, que sabe más bueno, con alcohol. Le dije, oh, yo no tomo. Que sí, le dije, no, yo no tomo. Que no te van a ver, le digo, no lo hago por quien me vea. Simplemente no tomo. ¿Verdad? O sea, yo de la forma que lo veo, ¿verdad? El hecho de no tomar, o sea, es un testimonio, de edad 23 años, es un testimonio. O sea, para dárselo a alguien, así regalárselo, decir, o sea, no tendría sentido para mí. Decir, sí, hombre, tienes razón, no tendría sentido para mí caer ante la bajeza. Una vez yo fui me ofrecieron comer en una casa, recién convertido también. Y les dije, oiga, ¿no tiene agua? Y en cuanto dije ese yo, me destaparon una cerveza así y me la arrimaron como así de lejos de la boca, nomás de agarrarla. Le dije, no, gracias, pero no, así está bien, no se preocupe. O sea, el enemigo ha hecho su esfuerzo, es lo que le quiero dar a entender, ha hecho su esfuerzo, ¿verdad? Pero nuestro testimonio es muy importante, nuestro testimonio vale oro. No podemos, o sea, dejarnos llevar por lo que la gente quiere que nosotros hagamos mal. ¿Por qué? Porque como ha dicho, ahorita me vino a la memoria una predicación del pastor José Pagán, ¿verdad? Que dice que el casco de la salvación, cuando se nos hace una oferta de pecado, nosotros debemos recordar que somos salvos y que a causa de esa salvación nos guarda y nosotros debemos de guardar nuestro testimonio, guardarnos. O sea, no pecamos porque tenemos respeto a Dios. Se llama temor de Dios, el respeto a Dios, ¿verdad? Y muchas veces, pues es fácil pecar, ¿verdad? Se me vino a la memoria ese muchacho que les digo, ¿verdad? Desafortunadamente lo hicieron tomar. Pero él se juntaba también con todas sus amistades antiguas, ¿verdad? El que venían del pueblo, de su mismo pueblo, o sea, y es parte de lo que es malo, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? O sea, si vemos, o sea, no tiene nada de malo que nos juntáramos, pero, ¿verdad? Si nosotros fuéramos lo suficientemente fuertes o que, simplemente seguir nuestro mundo, como por ejemplo yo tengo 5 hermanos y una hermana, cabe recalcar, 5 hermanos y una hermana, y pero ellos andan en lo de ellos y yo en lo mío, o sea, es muy difícil que concordemos en algo. ¿Por qué? Porque lo que ellos creen es una cosa y lo que yo creo es otra, y estoy firme en mis creencias. Y mis creencias, cabe recalcar, es la palabra de Dios, es obedecer a Dios, temer a Dios, respetarlo y amarlo, ¿verdad? O sea, aún así con todo y eso, oro por ellos, oro cada vez que
puedo y recuerdo, oro por ellos, le digo, Señor, sálvalos, alcánzalos, bendícelos, ten piedad y misericordia de ellos, porque, ¿verdad? Es el fin que tienen unos y otros es muy diferente, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, lo entendemos, y pues con dolor de nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que clamar por nuestros familiares que no han tenido un encuentro personal con Dios, ¿verdad? Bueno, voy a continuar leyendo aquí. Estamos cerca de la hora, pero seguimos. Dice, la ocasión se presentó al andar con los seguidores, con los guardias, perdón, me faltó una palabra, pero me acordé cuál era. Al andar con los guardias del sumo sacerdote, o sea, se le presentó la negación, la oportunidad a Pedro de negar al Señor, al andar con los guardias. O sea, los guardias no eran una compañía adecuada para Pedro, no lo era, porque los guardias eran enemigos de Cristo. O sea, Perdón que lo interrumpa, pero deje de eso. El Señor lo guardó, hermano. Lo guardó. Acuérdense que cuando él le cortó la oreja al hijo del sumo sacerdote, ¿usted cree que no lo iban a reconocer? Y que no creía así. Sí, hermano, yo pienso que esa fue una de las causas que lo reconocieron y pero Dios lo vieron. Lo guardó, hermano. Dios lo guardó verdaderamente, sí, y esa fue uno de los errores de Pedro y que cualquiera de nosotros puede cometer. Andar con los demás como que si somos iguales. O sea, somos iguales como seres humanos. Eso debemos recordarlo, debemos ser humildes, ciertamente. Pero, en lo que no somos iguales, que ellos no han entregado su vida a Cristo. Y es necesario que lo hagan. Y verdad, Pedro andaba con los guardias del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era casi parecido al presidente, o sea, él tenía sus guardias. Sí. Y dice, quienes piensen que es peligroso estar en compañía de los discípulos de Cristo, porque esto puede llevarlos a sufrir por él, han de hallar a la larga mucho más peligroso estar en compañía de los enemigos de Cristo, porque ahí es muy probable que se hallen pecando en contra de él. O sea, tanto andando con la gente que no quiere a Cristo, o sea, tarde que temprano se nos pegan las maneras de ellos. Oh, no es pecado, hazlo, tú puedes. Como muchos dicen, si no pasa nada, claro que aparentemente no pasa Aparentemente no pasa nada. Pero si uno dice que se conviertan a Cristo, no que tú te conviertas a ellos. Sí, es muy, muy peligroso, la verdad. O sea, a la larga o a la corta, depende de qué débiles o fuertes seamos, ¿verdad? Aquí dice a la larga, pero aún a la corta, la carne es carne y verdad, es muy fácil. Yo recuerdo, ahorita se me vino a la memoria que tenía un compañero de trabajo que era cristiano, pero decía malas palabras de vez en cuando, ¿verdad? Él iba a la iglesia, él y su esposa, él me platicaba, pero de vez en cuando decía malas palabras. Y el patrón, me acuerdo que era concuño de él, y entre ellos se hablaban mal. El concuño no era cristiano, ahora ya es cristiano, supe. Pero estuve con ellos tanto tiempo que recuerdo que una ocasión dije una mala palabra que ese amigo decía y se burlaban de mí como no tiene idea y por fin cayó. ¿Verdad? O sea, lo digo porque, o sea, me sucedió, ¿verdad? Lo digo, ¿verdad? Y uno tiene que ser transparente, ¿verdad? O sea, y obviamente ya hace años también de eso ya le pedí perdón a Dios, ¿verdad? Y sí, ese amigo, me acuerdo que era hispano, hablaba puro inglés, ¿no? Pero usted sabe lo que es un hijo bastardo, ¿no? Se decían entre ellos bastardos, y esa palabra yo dije, bastardo. O sea, se me salió de repente. Le dije, oye, fulano, usando esa palabra, ¿no? Y ellos se rieron y se burlaron.
pero no es el caso, ¿verdad? O sea, uno debe tener cuidado, ¿verdad? Yo anduve con ellos por mucho tiempo, ¿verdad? Porque era el trabajo, andábamos juntos, valga la redundancia. Cuando es necesario que uno ande entre ellos, por el trabajo, porque por cosas así, pues es imposible decir me voy a apartar de ellos, es difícil, al menos que uno deje el trabajo y busque otro. Pero debemos saber también lo que dijo el Señor, que estamos en el mundo, mas no somos de este mundo. ¿Verdad? Aunque sea así, que nos toque andar en junta de gente que no teme a Dios, nosotros debemos de recordar que el que teme a Dios le irá mejor, ¿verdad? Le irá mejor al que mantiene su temor, ¿verdad? Y eso que dije no lo digo para decir, oh, estuvo bien, no, yo sé que estuve mal, como Pedro estuvo mal también con andar con los guardias, ¿verdad? Fue un error que él cometió, ¿verdad? Andar con los guardias del sumo sacerdote, ¿verdad? Que estaban en contra de Cristo, ¿verdad? Y esto también cabe cuando alguien está en contra de algún hermano y nosotros, ¿verdad? Nos hacemos de la vista gorda y andamos ahí, o sea, es el mismo pecado, ¿verdad? Como cuando habla uno de algún pastor, de algún hermano, o uno consciente en que alguien hable de un hermano o de un pastor, es el mismo pecado de Pedro, o el mismo pecado de Judas incluso, que apostató de Jesús y lo traicionó. El pecado de Pedro fue que lo negó 3 veces. 3 veces, voy a seguir leyendo. Dice, ya voy en mi punto número 3. La tentación llegó cuando alguien le acusó de ser discípulo de Cristo. También tú estabas con Jesús Nazareno. Eso está en el versículo 67. ¿Ya? Lo acusaron de haber estado con Jesús Nazareno. ¿Ya? Esa fue la acusación. Y Pedro también dice, Marco dice que la criada se lo dijo después de mirarlo fijamente, como quien quiere asegurarse de reconocerle bien antes de hablar. O sea, la criada le miró fijamente y le dijo, tú estabas con Jesús Nazareno. A ver, voy a leer un poquito. Y las 3 veces le dieron detalles. Tú hablas como ellos. Sí. Que sí lo reconocieron, pero él lo negó. Él lo negó con juramento y dice, como quien quiere asegurarse de reconocerlo bien antes de hablar. Quería que todos los presentes supieran que ella estaba al tanto de algo que los demás ignoraban. O sea, da a entender que ella como que alardeó un poquito. Miren de lo que estoy enterada, ¿no? También es de ellos, ¿verdad? Y dice pues que le miró fijamente. El tanto de que los demás ignoraban. Ante la primera negación de Pedro y el primer canto del gallo, viene otra criada. Eso es según Mateo 26, 71. Está como unas 20 páginas para atrás. Cansado, brother. Me hizo falta mi café. Y yo este es el segundo que me aviento. Sí. ¿26 qué? 71. Oh, 71. Ya lo encontré, hermano, lo voy a leer. Amén. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. O sea, Mateo dice que era otra criada la que a la segunda vez. Eso es... Juan, en el Evangelio de Juan le dijo uno el pariente del que le había cortado la oreja. No te vi yo ahí. Sí, Uno de los guardias. Ya ve que le digo que Uno de los guardias le dijo que era pariente del que le había mochado la oreja. la oreja. de Malco, ¿eh? No te vi yo ahí. Y Juan especifica que era pariente del que le dio. Sí, a veces un error pequeño nos puede costar caro. Que nosotros creemos que es pequeño, pero muchas veces es muy grande el error. Después de haber estado fuertes en el Señor, un error nos puede costar mucho, un pequeño error. Supieron que ella estaba al tanto, que ella ante la primera negación de Pedro y el primer canto del gallo.
Dice, aunque la construcción de Marcos 14:69 podría sugerir que es la misma. Aquí hay algo. Marcos 14, en el capítulo que estábamos, 69. Lo voy a leer porque ya estoy aquí. Y la criada viéndole. Sí, y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Y ya es lo que le digo que, Sí. que hubo tres evidencias que Hubo, tuvieron nomás con que uno le hubiera hecho caso. Por ejemplo, el hermano o el que le cortó la oreja. Decía, ¿qué están haciendo aquí? Pero es un milagro del Señor que que se cumpliera lo que el Señor le había dicho. Sí, no tenía forma de escape Pedro porque estaba dicho. Y aquí se cumple, ¿verdad? Cuando Dios habla algo, es mejor prestar atención. Es mejor, y eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Muchos que no prestaron atención. El otro día mencioné a varios, a Josías. El rey Josías murió porque le dijeron, no te metas, rey Josías, a la guerra porque... Le avisaron. Y él no hizo caso, no creyó, de hecho. Y habiendo sido un rey destacado. Destacado, usado por Dios. Muchas cosas buenas. Y lo mataron porque no prestó atención. Bueno, voy a seguir leyendo, hermano. Dice, también un hombre, Lucas 22:58. Lucas está enseguida de Marcos, Lucas, sí. 22:58. Y el que lo lea primero, lo lee. Amén. Dice, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. O sea, dan diferentes detalles. Pero el caso es el mismo. El caso es el mismo, dice, y algunos de los que estaban al fuego, Juan 18:25, la reconocieron igualmente. Juan 18:25, está hacia el frente, es otro detalle diferente que nos da Juan. Dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Hay muchos detalles, ¿verdad? De que no solamente fueron las criadas, sino que también de los soldados lo reconocieron. ¿Qué hora es? Estamos ya encima del tiempo. Pedro niega ahora con juramento, versículo 70. Y luego dice con Mateo, comparándolo con Mateo 26:72. Son algunos pasajes nada más. Pero sí, Y en del 70 está diciendo verdaderamente tú eres de ellos. Sí, y el 26:72 de Mateo dice... Y tu manera de hablar y todo. Sí, era Mateo 26:72 dice... Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, ¿verdad? O sea, hay bastante evidencia de que él negó. El pecado de Pedro se acrecienta en cada negación. Por fin, los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, de seguro que tú eres de ellos, pues de cierto eres Galileo y tu manera de hablar es semejante. ¿Verdad? Eso está en el mismo versículo 70. Usted lo tiene, ¿no, hermano? Léalo si gusta. O a ver, ya llegué aquí otra vez. 70. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Sí, Así como nos distinguimos muchos de dónde somos, ¿verdad? Como sí, de México. Lo que somos, ándale, de qué región venimos también. ¿Qué te pasa, carnal? Sí, el DF, ¿no? Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Sí, claro. Cuanto más hablaba Pedro, más se delataba, pues se notaba más y más su
acento. O sea, mientras más hablaba, Más lo reconocí. más se hundía él en su mismo error. Ajá. Su acento galileo. Dice, a veces la causa de Cristo parece que cae de tal modo del lado de los pecadores que todos tienen una piedra que lanzar contra los seguidores de Cristo y del Evangelio. Pero dichosos aquellos que hasta su acento los delata que han estado con Jesús. Hechos 4:13. Aquí vamos a ver a un Pedro muy diferente. Hechos 4:13 está delante de Juan. En el Nuevo Testamento. Yo sé que pues saben eso, ¿no? Pero dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. O sea, aquí también reconocían a Pedro, pero este Pedro ya estaba cambiado, ¿eh? No, sí. Era un hombre diferente, un hombre nuevo. Aquí es donde se para con de nuevo que sí. Sí. Dice, cuando pase lo más recio de la tentación y el maestro los cubra con su amorosa mirada de perdón, también ellos comenzarán a llorar. Versículo 72, arrepentidos, ¿verdad? O sea, la gente se va a arrepentir, ¿verdad? Y todos lloramos cuando venimos al arrepentimiento. Sí, sí. También a mí me pasó eso, 3 días sin pararme la lágrima y no tenía dolor. No. Pero el pecado. El pecado. Me reunía y decía, es por eso que el Señor tuvo misericordia. No podía creer yo todavía que el Señor me estaba... Yo escuché un testimonio maravilloso acerca de eso. Dice, el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. O sea, esto recalca más que nada el arrepentimiento de Pedro. O sea, Pedro pecó, pero se arrepintió. Y eso nos compete a todos, ¿verdad? Podemos fallar, ¿verdad? Y debemos hacer el esfuerzo por no hacerlo. Pero es necesario ir ante el Señor. Señor, reconozco mi pecado plenamente. Me arrepiento delante de ti y sé que no hice bien, ¿verdad? Debemos reconocer su pecado. El tiempo ya llegó, hermano. Vamos a orar para irnos. Disculpen que no hubo tiempo ya para más comentarios, pero vamos a orar para pasar al santuario. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te entregamos esta clase, Padre. Glorificamos tu nombre, Señor. Llévanos con bien al santuario, Señor. Gracias, Padre Santo, y al resto de los hermanos que vienen en camino. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, saludémonos y pasamos al santuario. Sí, el que tengan que pasar al baño. Todo bien. Y gracias porque la recompensa la recibiremos del Señor por atender. Como decía Juan Romero, Jesús era Romero, no tengo nada que darte. El pastor Samuel Díaz decía mucho eso. No tengo nada que darte. Pero la recompensa viene del Señor. Estoy que voy y traigo un café que no iba a empezar, ya no lo voy a poder tomar adentro. No, Le voy a echar unos 2 tragos, no espero hasta que salga. Eso sí. Y ya de una vez al buffet. ¿Al templo? No, pues llegan siempre a las 10 de la noche. Sí, por ahí. Yo me levanté tarde ahora también. Me levanté como a las 6:17, creo. No, la levanté temprano, pero cuando acosté estaba secando el agua a la troca. Estaba llena de recetas y le estaba secando cuando vi una aceite para los lados. Sí. Y ya me subía de carrera. Eso sí. Y la acabé de secar. Sí, ándale pues.